Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. La participación ciudadana activa, lo suficientemente rápida, ágil, es algo de lo que no hay vuelta atrás. La tecnología y las herramientas disponibles son un elemento disparador para decisiones políticas que en algunos casos se atrasan, en el ámbito público y en el ámbito privado también, pero la ciudadanía cada vez tiene mayor injerencia o va a tender a que pueda opinar y decidir qué es lo que quiere en muchos aspectos. Recién Cruz anticipaba que se abre una jornada de diálogo climático abierta a toda la ciudadanía para pensar justamente qué va a hacer de la política nacional de aquí al 2030, sobre cómo se va a garantizar esa participación, por qué canales. Vamos a hablar un rato ahora con Rodrigo Rodríguez Tonskis, que es secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación. Buen día, Rodrigo. Buen día, Sergio. ¿Cómo te va? Un gusto estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y igualmente para nosotros escucharte. ¿Qué características tiene este diálogo y cuándo se desarrolla? Bueno, el diálogo que estamos impulsando se va a desarrollar el próximo jueves 19. Todo el día va a ser una maratón, temprano a la mañana hasta entrada a la tarde, de 10 a 17, y vamos a tener distintos segmentos donde vamos a explicar un poco los avances que se han dado este año en el marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, así como algunos de los principios que estamos presentando para estructurar la contribución nacionalmente determinada, revisada por la Argentina este año, y discutir también algunos otros temas que estipula la ley, como la conformación del Consejo Asesor, los mecanismos de participación ciudadana, los mecanismos de capacitación y otros tantos temas que hacen a la puesta en marcha de la ley, ¿no? ¿Y qué hay que saber? ¿Hay que ser especialista en algo, saber especialmente de algo? ¿Cualquiera puede participar? Sí, está totalmente abierto al público. Ya tenemos más de 1.300 inscriptos. Lo que vamos a hacer es utilizar, gracias a Dios, como vos decías, no hay vuelta atrás con la participación ciudadana, entre otras cosas, porque los avances de la tecnología nos permiten que por distintos medios y distintas aplicaciones podamos tener intercambios muy interesantes, ¿no? Entonces vamos a usar alguna de las herramientas para votación y después, bueno, abrir el micrófono también para escuchar alguna de las posiciones, pero claramente no es para especialistas climáticos, es una apertura a universidades nacionales, sistemas científico-tecnológico, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas, muy a nivel federal. Hicimos mucha fuerza en invitar también a todas las ONGs y todas las organizaciones que trabajan en todo el territorio nacional, ¿no? Porque es fundamental también su participación. ¿Y eso cómo se traduce en la acción política? ¿El que estamos hablando del gabinete o del diálogo? No, este diálogo y esta participación ciudadana, luego cómo se traslada a la acción política, es decir, perfecto, a los hechos. Ok, mirá, para eso te tengo que hacer alguna mención breve a lo que fue el proceso, ¿no? Como vos sabés, la pandemia a todos nos trastocó los planes, ¿no? Entonces allá por el mes de junio, en plena pandemia, dijimos, bueno, ¿cómo encaramos el tema de la revisión de la NDC? Vos sabés que este año nosotros no estábamos obligados a entregar la contribución revisada. Fue una decisión del presidente Alberto Fernández de adelantar un año la presentación. Y para eso nos propusimos institucionalizar el Gabinete Nacional de Cambio Climático, porque entendemos que la única forma efectiva y realista de accionar en materia de cambio climático es promover un gran diálogo, ¿no? Un gran diálogo no sobre cuántas emisiones de tal o cual sector, sino un gran diálogo con respecto a un modelo de desarrollo, a un estilo de vida, a una forma de vivir. Y para eso lo primero que hay que tener es voluntad política, decisión política de dar la discusión, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, el presidente de la Nación nos ha dado una instrucción
muy clara e inequívoca de accionar en el sentido de poner esto sobre la mesa y sentar a los distintos sectores para dialogar y para discutir el futuro próximo cercano, no solamente cómo nos preparamos para los riesgos que vienen en lo inmediato, que esto es una forma de accionar concretamente. Estamos trabajando mucho con las provincias, porque ahora después, si me das oportunidad, quisiera contarte un poco lo que esperamos para los próximos meses, sino también pensar un país al 2030 y al 2050, que es lo que demanda el horizonte temporal del cambio climático. Pero la pregunta Rodrigo, tendía a saber si la ciudadanía y este diálogo concluye en que para la acción climática hay que cambiar en lo esencial el modo de producir, no sé, sembrar de otro modo, producir de otro modo en general. La acción política podría desarrollarse y concretar en este sentido lo que este diálogo va a tener como conclusión. A ver, este diálogo se va a centrar en los principios de la contribución nacional y en aspectos que hacen a la ley de cambio climático, a la implementación de la ley de cambio climático. No vamos a tener oportunidad de dar una discusión sectorial, sí, sobre objetivos y sobre lineamientos, hacia dónde vamos, ¿no? Definitivamente esto se va a transformar en acción, aparte porque la NDC así lo estipula. La NDC no de ningún país estipula medidas concretas y específicas, sino lo que plantea es hacia dónde vamos. El año que viene vamos a estar trabajando en el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que ahí sí efectivamente vamos a tener muchísimas instancias de trabajo específicamente sectoriales, porque como vos sabés, cada sector tiene sus particularidades. No es viable, digamos, dar una discusión integral de todos los sectores en una sola jornada, porque sería imposible. Pero la respuesta concreta es, esto tiene que pasar a la acción política concreta, porque no hay plan B, Sergio, no hay otra forma, no hay otra posibilidad. Claro. ¿Qué tal, Rodrigo? Cruz Roax te saluda, buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto, Cruz, ¿cómo te va? Y en este diálogo que vienen teniendo con el equipo del Gabinete Nacional de Cambio Climático y conociendo también las características de Argentina, su capacidad productiva, sus relaciones internacionales, ¿cuáles pueden ser los fuertes de esta contribución nacional determinada? Bueno, en primer lugar es aumentar la ambición, y aumentar la ambición significa no solamente comprometerse a mayores acciones en materia de mitigación y adaptación, sino también mejorar la transparencia, mejorar la acceso a información, mejorar los datos, asegurarnos que contemos con información fidedigna sobre cada sector. Eso también hace a la ambición, ¿no? Porque no se trata, ya estamos en periodo de implementación del Acuerdo de París, ¿no? Recordemos eso, el 1 de enero de este año ya entró en vigencia el acuerdo, con lo cual nosotros ya estamos obligados a accionar concretamente en materia de mitigación y adaptación. Esto no es algo voluntario y a futuro, es algo que ya está corriendo, ¿no? Es algo que ya está en marcha. Particularmente los sectores más, digamos, en la agenda hay como dos grandes discusiones: la de adaptación, cómo nos preparamos para reducir una vulnerabilidad, para mitigar el riesgo, para gestionar el riesgo también a nivel territorial, a nivel productivo, y la de mitigación, o sea, cómo hacer que nuestro sistema productivo y nuestras actividades sean menos impactantes y más limpias en términos de reducción de emisiones. Y eso requiere transformaciones sectoriales. Mencionás la transparencia y la idea de este diálogo climático que estamos anunciando hoy va en esa línea, ¿no? En construir transparencia, intercambio, diálogo, y también hay mucha expectativa en el sector ambientalista, en los movimientos sociales, en las fundaciones y ONGs, por ver cómo será esta jornada, porque la jornada anterior de participación ciudadana tuvo algunas críticas, digamos, en torno a la transparencia o al poder ver a los sujetos ahí conectados, involucrados, poder ver las preguntas. Y en ese sentido, imagino que habrán aprendido un montón de esa experiencia a la que se viene. Digamos, ¿cómo fue ese proceso de aprendizaje y de cambio en la propuesta? Bien, muy bueno el verbo que utilizás. Esto es un aprendizaje permanente, ¿no? Ahí hay un error conceptual. La reunión anterior no fue una mesa de gabinete ampliado, que es la mesa participativa, que fue totalmente abierta, y de hecho la coordiné yo, y estaba totalmente abierto quien estaba, todas las preguntas de chat, estaba todo sobre la mesa. Lo que hicimos fue una mesa
de información de avances, porque habíamos tenido el 22 de septiembre una reunión de 2 horas y algo con el jefe de gabinete de ministros y todo el gabinete nacional en Casa Rosada, discutiendo los lineamientos de la política climática. A raíz de esa reunión tuvimos solicitudes de información y lo que hicimos fue una reunión informativa, no fue una reunión participativa en el marco del gabinete ampliado. A partir de esa reunión informativa, el 99% la agradeció, nos escribió, nos planteó, entendió perfecto las consignas también de entregar propuestas por escrito, que fueron enviadas a cada grupo de trabajo y a cada sector para que lo discuta. Algún sector planteó con toda la razón del mundo y con todo su derecho que les hubiese gustado otro formato, ¿no? Entonces, en función de eso, lo que planteamos fue, bueno, una nueva instancia, que es este diálogo climático de este jueves, y luego vamos a tener otra reunión de mesa ampliada, ¿no? Que ya va a ser para discutir efectivamente lo que vayamos a presentar en la NDC. También tengamos en cuenta que este proceso que estamos llevando adelante en 3 meses, de la revisión de la NDC, en un país normal o en condiciones normales debería haberse hecho a lo largo de 1 año para dar la discusión en profundidad, ¿no? Y la verdad que fue una apuesta, perfectible seguramente, muchas cosas mejorables, pero fue una apuesta a decir, no importa lo de la pandemia, tenemos que dar la discusión de largo plazo porque si no vamos a estar condenados a repetir permanentemente lo mismo, ¿no? Tú sabes que es interesante escucharte, Rodrigo, porque acá estás hablando, digamos, sin ningún tipo de tapujo y a veces es muy interesante escuchar a funcionarios explicando cómo viven el proceso también. Y eso es celebrable, digamos, en algún punto eso empieza a llevarnos hacia la transparencia, porque a veces es muy difícil hablar con personas que tienen puesto el cassette, digamos, y acá creo que este verbo que vos destacás que usamos, que es el del aprendizaje, sería algo increíble que suceda, digamos, durante toda la gestión y que sea esa siempre la esencia del intercambio, pensando en esto del diálogo climático, ¿no? El compromiso es la apertura al diálogo y la transparencia. Nosotros recibimos tanto a ONGs, vos comentabas que había mucha expectativa de parte de ONGs y sí, sin duda, pero hay otros actores también que con los que estamos dialogando muy intensamente y que también están muy interesados en estos temas, todas las cámaras empresariales, el mundo del trabajo, los sindicatos. Recordemos que muchas de las medidas que hay que impulsar en materia de acción climática pueden tener afectaciones sobre la competitividad, pueden tener afectaciones sobre el empleo. Por eso es que nosotros lo que planteamos es un compromiso total y absoluto hacia un desarrollo humano, integral y sostenible, pero en un marco de transición justa, ¿no? Hay que hablar también de acciones concretas, contundentes, pero también hay que hablar de gradualidad, de pasos, de discusiones sectoriales, porque no se trata de romper toda la maquinaria cuando todavía no tenemos organizada la otra, ¿no? Lo promisorio es que el mundo está cambiando. Perdón. Sí, y Rodrigo, y garantizar el diálogo en términos de igualdad. Esta semana la UCA organizó un conversatorio muy interesante donde estuvo uno de los funcionarios del gobierno nacional actual, Gustavo Vélez, y decía: el diálogo tiene que ser inclusivo, porque de otro modo no es posible dialogar si no hay igualdad de condiciones. Y eso quien impulsa el diálogo nos parece debe garantizarlo, ¿no? Que todos entren, que todos tengan la misma voz, ¿no? Inclusive aquellos que no suelen ser escuchados, ¿no? Totalmente, es que si no es diálogo, Sergio. Si no hay una simetría, no hay diálogo. Lo bueno es que más allá, bueno, para ver la mitad llena del vaso, ¿no? La pandemia y la proliferación del uso de plataformas virtuales nos permite que mucha gente que de otra forma no hubiese tenido voz, como organizaciones territoriales de todo el interior del país y demás, puedan participar activamente, ¿no? Generalmente las reuniones de gabinete ampliado se realizaban de manera presencial y la verdad que sin la pandemia yo dudo que hubiésemos pensado en hacerla totalmente virtual. Entonces esta innovación ante la incertidumbre, ante la contingencia de la pandemia, nos permite que participen 1.300 personas activamente, cuando por ahí de manera presencial hubiésemos logrado meter 200, 250 en algún espacio físico, ¿no?
Y eso, bueno, es promisorio también. Contanos si te parece de final técnicamente cómo será la participación del jueves para todas aquellas personas que estén interesadas. Bien, en primer lugar, para inscribirse hay un link en el sitio web del Ministerio de Ambiente, también está en todas las redes sociales. Vamos a hacer por la mañana una presentación de los avances, los lineamientos de la NDC, los temas que nos faltan cerrar, y después del mediodía van a ser todas sesiones interactivas donde vamos a estar discutiendo en distintos grupos los temas de composición y funcionamiento del Consejo Asesor, cómo operativizar también los mecanismos del artículo 25 de la ley que establece los mecanismos de sensibilización, capacitación y participación ciudadana. Vamos a explicar también los distintos mecanismos activos de participación y vamos a reexplicar lo que presentamos también en la reunión informativa, que es el buzón de aportes que hay en el sitio web del Ministerio de Ambiente. Y sobre esto quiero hacer, si me dejas 10 segundos, una aclaración. Es muy importante que los aportes se hagan por escrito. ¿Por qué? Porque nosotros coordinamos técnicamente y administrativamente el Gabinete Nacional de Cambio Climático, pero las acciones las toman las carteras sectoriales. Entonces, cuando algún tipo de organización tiene alguna propuesta concreta, lo que le estamos pidiendo es presentarlo por escrito y nosotros lo enviamos formalmente y por escrito al área para que el área se expida y opine y diga, sí, mirá esta propuesta, tomo esto, lo otro, o sentémonos y charlemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy informales en algún punto, ¿no? Y está muy bien dialogar, pero también es importante escribir y bajar esto, porque eso para que se termine transformando en acción política, como mencionaba Cruz. Lo que necesitamos también es institucionalizar los diálogos. Los acuerdos y los desacuerdos tienen que estar plasmados por escrito y tienen que quedar como memoria institucional, ¿no? También esto nos va a ayudar a no estar girando en círculo a lo largo de las décadas. Rodrigo, como país. Fuera de los tecnicismos. Sí. ¿Qué te genera que haya más de 1000 personas inscritas para hablar de cambio climático? Esto, un año atrás, 2 años atrás, parecía imposible. En términos, digamos, de qué sensación te genera. Es fabuloso. Mira, el año pasado estaba en Madrid, en la COP, ¿no? Entonces me llama mi suegra, que creía que estaba en Buenos Aires. Entonces me dice, mira, Rodrigo, necesito tal cosa. Le digo, estoy en Madrid. Me dice, estás en la reunión esa donde está Greta Thunberg. Hace 12 años que participo en temas climáticos. Creo que le traté de explicar a mi suegra como 50 veces qué hago, pero lo entendió perfecto cuando lo vio a Greta Thunberg. Entonces, ¿sabes qué? Greta entendió algo que yo no entendí y Greta es mejor comunicadora que yo. Entonces yo tengo que aprender de Greta, digamos. Esto es fantástico, Sergio. Es fantástico porque la agenda está sobre la mesa. Nosotros hoy llamamos a todos los ministerios y nos atienden el teléfono y nos dicen, esto para nosotros es un problema, tenemos que trabajar, demos la discusión. Esto es fantástico, que en medio de esta crisis todos los secretarios de Estado nos dediquen tiempo para discutir, para revisar documentos, para pensar y también para confrontar, porque toda esta agenda está llena también de tensiones naturales y obviamente, digamos, hay que dar discusiones que muchas veces son incómodas, pero lo importante es darlas. Lo importante es poner las cosas sobre la mesa. Entonces, que haya 1.300 personas participando significa que hay una demanda ciudadana efectiva y concreta de dar la discusión y de transformar la realidad. Y eso ya es promisorio. Ahora, bueno, nosotros estamos poniendo todo para estar a la altura del desafío, ¿viste? Y hacerlo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por esto y bueno, lo mejor para el encuentro del jueves y la conversación que se va a dar en esos términos. Que tengas un buen día. Sergio Cruz, que tengan un lindo día, buen fin de semana, gracias. Abrazo. Hasta luego. Chao. Rodrigo Rodríguez Tompkins es secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, hablando de la jornada de diálogo climático abierta a toda la ciudadanía, que es el jueves próximo, el jueves 19 de noviembre, para la elaboración de la política climática al 2030. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.